alentar o desalentar, comunicar verdades o transmitir mentiras, podemos traer paz o generar tensión, podemos cortar como un cuchillo con nuestras palabras o traer un ungüento, podemos sonreír o iniciar una pelea, crear paz o traer un disturbio. Y hasta, si hacemos memoria, podríamos recordar palabras que nos dijeron cuando éramos niños y que aún de adultos nos sigue produciendo alegría o pena. Cosas como tantas veces he mencionado: tú nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, eres muy flaco, eres muy gordo, te sobra nariz. Hay cosas que nos han dicho en el momento. Sí, a mí también me decían siempre que me sobraba nariz, que tenía tomas de aire. Yo decía, bueno, es para anunciar que vengo, entra la nariz y al rato entro yo. Pero yo siempre decía que esas cosas nos marcan y después vamos por la vida condicionados por esas palabras. Y tenemos toda una vida para sanarnos. Viene el Señor, nos bautizamos, la vida es hecha nueva, pero después tenemos que sanar la mente, el alma, de frases que nos marcaron. Eres un vago, eres un flojo, la cabeza no te da. Esas cosas nos acompañan de por vida. Ahora Jesús dice en Mateo 12:36, yo os digo que cualquier palabra ociosa que hablen entre los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. El Señor dice, yo te voy a hacer responsable de cuanto hayas dicho en público dentro de la categoría de palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Son palabras que decimos sin pensar. Son palabras que emitimos cuando el cerebro dejó de funcionar y la boca sigue hablando. Son las palabras dichas bajo ira, bajo enojo. Son los comentarios desatinados. Las frases poco felices que uno dice en esos momentos de nervios y uno le quita valor y dice, bueno, pero lo dije en un momento de nervios. Pero esas palabras, dicen las Escrituras, no pasan por alto para un hijo de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. En este capítulo, Pablo ofrece el patrón de Jesús para nuestras lenguas, un código para hablar. Si vas a hablar, que sea de buena edificación. Esto no significa que no podamos reírnos, hacer chistes, porque a mí me sacan los chistes y no sé qué habría que hacer en la vida. Yo vivo haciendo bromas y riéndome. Creo que la mayoría de los hispanos tenemos esa particularidad, ¿no? Cuando habla de palabra ociosa no significa devolverse un religioso desayunado en limón sin azúcar. Significa que si lo que voy a decir va a destruir y no va a edificar, de eso voy a tener que dar cuenta algún día, como las palabras pronunciadas bajo la ira. Ahora, ¿uno se puede enojar? Sí, porque yo también me crié en una iglesia donde decía que si te enojabas estabas en pecado. Sin embargo, el Señor se enojó muchas veces. Por eso Él diría, airaos, pero no pequéis. Noten la diferencia, airaos, enojate. ¿Cómo no te vas a enojar? Hay momentos que uno se enfada, con justa razón, sin justa razón. Vivir enfadado es otra cosa. Pero enfadarse en cuestiones que a veces nos quitan de nuestro eje, son parte de la vida. El Señor le dice en un momento, el Señor Jesús, le dicen en un momento, Herodes quiere que te vayas, que no hagas más milagros. ¿Sabe lo que responde Jesús? Y lo he buscado en todas las versiones. En la versión Reina Valera 1960, en la 1968, en la nueva versión internacional, el Dios habla hoy, Dante habla mañana. Todo, he buscado todo. ¿Sabe qué dice? ¿Te acordás lo que dice? Díganle a esa perra que me voy a ir cuando termine de hacer lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que eso no se predica en los púlpitos, pero está en tu Biblia y en la mía. ¿Qué creen que Jesús en ese momento estaba con una paz? Díganle a esa pichicha, que estaba enojado. Tenía enojo. Sin embargo, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no permita que se transforme en un odio, en un resentimiento. Pero hay cosas que exasperan, injusticias, cosas que no nos merecemos, situaciones, infortunios que no estábamos pensando que nos iban a pasar. Veo a un Jesús y a profetas manejando la ironía. Jesús era muy irónico cuando se refirió a que era más fácil que un camello entrara por una pequeña puerta llamada ojo de aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Causaba algunas risas nerviosas, pero era ironía. Tú puedes permitirte la ironía a veces. ¿Qué madre
¿Qué madre sería madre si le quitáramos la ironía? ¿Dejarían de ser madres? Mi papá era básico. Agarra eso porque te rompo la cabeza. Mi mamá, haz lo que quieras, ¿eh? Total, acá esto es un hotel. Deja la ropa así, total, viene la sirvienta y te lo junta. Porque en esta casa todo el mundo tiene sirvienta y viene la esclava. Aprendió de Elías la vieja. Yo uso mucho la ironía con la iglesia. La uso mucho con vosotros, con los jóvenes. Yo siempre uso la ironía. Yo no podría predicar sin ironía, porque entiendo que la ironía es como una palabra dura envuelta en anestesia. No duele tanto. Sin ironía, entonces duele. A ver, los que se duermen en el culto, que parecen hipopótamos. Usted dice, ¡epa! Con ironía es que lindo. ¿Están escuchando estas palabras los que están despiertos, sí? Entonces ustedes dicen, wow, el pastor por elevación nos está diciendo algo que de otro modo sonaría feo. ¿Y eso de dónde lo aprendí? De clases de oratoria con el mejor, porque yo estudié con el mejor, Jesucristo de Nazaret. Él hablaba así. Él era irónico, sabía cómo hablarle a todos los públicos, sabía cómo bajar el nivel para que los niños lo entendieran, los campesinos, pero que los intelectuales tampoco se aburran. Ese era el Señor, y las mayores y las mejores clases de oratoria están en las Escrituras. La obscenidad, por ejemplo, dice, ni palabras deshonestas, Pablo le dice a Efesios, no hablen palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Entonces, ¿qué es un lenguaje obsceno? Lo vulgar. Y aquí yo tengo que hacer una aclaración. Cuando el Señor habla de obscenidad, está hablando de las intenciones, no de la cultura. No existe un vocabulario perfecto que se pueda predicar en todos los países y que en algún momento no ofendas a alguien con una de esas palabras. No existe. He estado en 60 y tantas naciones y en todas me corregían una palabra. En Puerto Rico, ay Dios mío, las cosas que me he metido la pata, unas metidonas de pata. Ahora ellos hablaban de una manera, hermano, venga, vamos todos en bola a comer. Yo voy vestido donde sea, le dije. Pero he estado en Puerto Rico y he dicho, Dios va a quitar los demonios y cualquier tipo de bicho que esté por ahí. ¡Ah! ¡No diga bicho! Entonces, yo he entendido una cosa. ¿Qué es una mala palabra? Cuando la intención, como dice la Biblia, del corazón coincide con la boca. Las malas palabras, yo te puedo decir, menso. Con un odio que es como si te hubiese acordado de tu madre, tus hermanas y tu familia, y para Dios tiene el mismo peso de pecado. Ah, pero dije menso nomás. Pero ¿qué había en tu corazón? Y a lo mejor yo te digo una palabra que para mí no es nada, y tú dices, ¿pero qué dijo el pastor? Para mí no es nada. Mi corazón está puro, y si tu corazón está puro, te vas a dar cuenta que te relajas en el lenguaje. Entonces, ¿qué es una mala palabra? Una mala palabra es aquella que dice con intención. Es más, se pueden decir malas palabras sin abrir la boca. Y te mandé allá arriba, lo más alto del barco, y te bajé 2 veces y te subí 3 veces. Y el Señor dice que Él lee las intenciones del corazón. Entonces tenemos que entender eso. El Señor se enfoca más en las necedades, porque no hay malas palabras en sí mismas. Las palabras no son malas. Es malo el que las menciona con una intención equívoca. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, dice necedades. ¿Qué es una necedad? Cuando escuchas hablar a alguien durante 20 minutos y no tiene valor ni sentido. Y dice, ¿qué es lo que dijo? Habla y habla y habla y habla. Pablo le advierte a Timoteo, le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran problemas o contiendas, palabrería, que todos siempre conocemos personas que tienen algo para decir. Y Proverbios 10:19 dice, cuando las palabras son muchas, el pecado no está ausente. Claro, cuando la verdad se agota, vienen las mentiras. Cuando se termina el buen reporte, viene el mal reporte. Cuando se agotan las palabras amables, llegan las calumnias. Cuando no hay más chistes sanos, aparecen los chistes procaces. Y Pablo le dice a Timoteo, evita vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. El tema es que cuando uno habla mucho, ahí es cuando puede meter la pata,
porque uno puede decir cosas de las cuales después es esclavo de lo que dijo. Por eso un famoso proverbio dice, uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Lo que dices ya no se puede retraer, se sopla al viento. Pero hay una cosa muy particular para los que somos, y noten el verbo, charlatanes. Dice la palabra, cuando vayas a la casa de Dios, oigan, porque no nos van a decir esto mucho. Cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a decirle palabra a Dios. Vean que nunca nos dicen esto. Ore, 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 diga algo, pero ore. Entonces uno dice, Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, y dice, cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa, sean pocas tus palabras. Porque cuando a Dios le haces una promesa, no tardes en cumplirla. A Dios no le interesa el ahorita. Dios dice, tú prometiste, tienes que cumplir. Cumple lo que prometes. No dejes que tu boca te haga pecar. Porque donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Yo nunca había prestado atención a lo que el escritor de Eclesiastés 5.1 dice, que nos advierte de no hablar demasiado a Dios. A mí siempre me dijeron que hay que hablar todo con Dios. Y sí, claro, pero no cualquier cosa. Porque Dios es alguien muy serio que nos abre su despacho, nos da una cita y debiéramos cuidar qué vamos a decir. Porque a veces oramos tanto y decimos, me la pasé orando. 7 horas oré. ¿Y qué dijiste 7 horas? Bueno, lo adoré. Ok, uno puede adorarlo horas, días. Pero si oraste, ¿qué hablaste? ¿Qué le dijiste al Señor? En tu oración, ¿qué le transmitiste? ¿Cuál fue tu petición? Si tú me dijeras ahora, y Dante, ¿cuál es tu petición? Yo no tengo una o dos. ¿Qué repito? Una y otra vez, hace meses, hace años, una y otra vez. No le lleno de palabrerías al Señor. He descubierto un montón de cosas que puedo dejar de orar y puedo usar ese tiempo en adoración. Dejo de pedir cosas que funcionan solas por principios bíblicos. Ya nunca más oraré por prosperidad personal, porque el Señor me dijo, no me pidas más por tu prosperidad. Siembra y cosecha, punto, es tu problema. Diezma y yo abro las ventanas de los cielos y reprendo al devorador por ti. Deja de diezmar y te come el piojo. Los bichos, dijeron los puertorriqueños. Trabaja, esfuérzate y voy a recompensarte. Hay un montón de cosas que yo ya no oro, que no pierdo tiempo en palabrerías. Y otras cosas que no están acá, que el Espíritu Santo creo las ha puesto en mi corazón y que las repito una y otra vez. No porque Él se haya olvidado o no me haya escuchado la primera vez, porque sino que el Señor también me enseña a hablarle, a rogarle como la viuda importunaba al juez, una y otra vez, pero con lo mismo. La viuda no iba y le hablaba de esto, de hazme justicia, y también ya que está, arregla el bache de la otra cuadra, y por qué no ponen agua y el gas también me viene muy caro. No, iba con algo muy puntual. Pero si yo soy un hablador, como dice la palabra, lo más probable es que diga un montón de cosas y en realidad no haya contenido. La boca lisonjera hace resbalar, dice Proverbios 26:28. Habla hasta los que son salameros, los que dicen a todo el mundo que todo el mundo está lindo, que todo el mundo es feliz. Yo amo a todo el mundo, ay cómo te amo, ay cómo te amo, ay cómo te amo. Ay Señor, llévatele tanto amor ya empalaga, llévatela al cielo. Entonces, ¿cómo hablamos los hijos de Dios? Sin palabrería, sin salamería, sin truanería, con un corazón sano. ¿Están hasta ahí, sí o no? Con un corazón sano. El corazón sano te permite bromear si tu corazón está sano. Si hay rencor, no. Cuando me dicen, ¿por qué habla de la suegra? Usted no quiere la suegra. Yo, ¿sabe cuál es mi corazón? Por eso puedo hacer chiste. Cuando uno tiene la estima sana, se ríe de sí mismo. ¿Cómo me voy a reír de mí mismo si yo todavía tengo problemas con la nariz, que soy flaco, que me siento feo? Yo no digo nada, estoy así. Diga, no me miren a mí, miren a él. Estaría así. Como yo me siento tranquilo. Y no es que me ame, es que ya sé que hay cosas que ya no tienen arreglo. Entonces, me hace tranquilidad, me hace seguridad. Chicos, lo que está, lo que no está, no está. Y así tienen que andar las damas que dicen, bueno, lo que Madre Natura no da, el Señor no presta. Ya está, ya está. No puedes andar por la vida siempre tapándote o rellenándote o simulando o arqueándote así que te vas a quebrar. No puedes andar.
decir, yo voy a hacer como Dios me hizo, tranquilito, si tengo, si no tengo, no tengo. Dios algún día me dará un cuerpo glorificado en gloria y lo pediré con relleno. Y es verdad, esto no se nos habla en los púlpitos, pero no saben cómo afecta a que Dios pueda usarte. Si tienes un mensaje maravilloso que transmitir y estás luchando que se te cayó el diente, y estás que Dios te bendiga, saludos, hermano. Entonces es el mismo mensaje, pero está adulterado. ¿Por qué? Por un diente. Ponte un diente, un chicle Adams, lo que sea, pero no dañes el mensaje. Entonces a veces nosotros también podemos dañar el mensaje con nuestras palabras. Y si Cristo caminara hoy con nosotros, nos sorprenderíamos de su lenguaje. No nos hablaría como cholo, ¿qué onda, qué pasó? No nos hablaría así. Pero yo creo que hablaría el lenguaje de la gente. ¿Por qué nos imaginamos que Cristo sonaría a un teólogo que no se le entiende nada? Yo creo que si a Cristo lo seguían los niños, tantas mujeres, es porque tenía una versatilidad en su verborragia, de modo que todo el mundo lo podía entender, todos los géneros, todas las edades. Era multicultural, porque recuerden que a Jerusalén para las Pascuas venían de todos sitios y él podía dar su sermón y todo. ¿Quién no va a entender? Bienaventurados los mansos en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿A qué es el reino de los cielos? Semejante a una mujer que perdió una moneda. Ese era Cristo. Y claro, los religiosos, los judíos, los rabinos lo detestaban. Así no habla un rabino. El rabino leía lo que Isaías había escrito y desenrollaba el pergamino y decía, dijo Isaías, con una música sacra. He aquí el elegido vendrá. El elegido vendrá. Y Cristo no usaba rollo, no usaba pergaminos, no usaba Biblia. Era un predicador sin Biblia. ¿Y cuándo leyó un versículo? Nunca. Y encima, a veces los cambiaba. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. Ese era Cristo cuando dice, usted no predica como Cristo. ¿Cuándo Cristo decía, abran la palabra, vamos a orar por esta palabra? Está bien, no digo que esté mal, pero no digo que esa sea la única manera de predicar. Cristo parafraseaba los versículos. Algunos los ponen acá, otro dice, búsquenlo en su Biblia. El tema es que la palabra, ¿qué me importa a mí que te aprendas 70 versículos de memoria si no aplicas ninguno? Si no usas ninguno. Aplicable es la Biblia y la palabra cuando penetra en el corazón, cuando no se te olvida. Entonces yo voy a Cristo y aprendo mucho de Él, de su ironía. Vuelvo a leer los evangelios y lo veo, porque a veces uno se olvida del Señor. Miren qué paradoja. Miren ustedes qué falacia. Uno se olvida del Señor. Tienen mi nombre en la puerta, mas se olvidaron de quién es ese. Hablan de mí, mas yo no estoy ahí, diría el Señor a las iglesias de Apocalipsis. Miren cómo uno se olvida del Señor. ¿Y qué haría Salomón? ¿Y qué haría Elías? ¿Y qué haría Jesús? A veces me ponen en el Facebook, Jesús no hablaría así. Qué poco lo conocen. Jesús hablaba de una manera tan directa, tan puntual, tan frontal. Lo veo un líder que cuando tiene que hablar de una manera directa a los fariseos lo dice. Cuando tiene que hablar con amor a un pecador, habla. Pues todo el mundo lo entiende, un eximio, excelente, magnífico orador. Y ese es el código del lenguaje que deberíamos tener nosotros. La palabra habla de chismes, uno de los pecados más dañinos en la iglesia y en la sociedad humana. El chismoso aparta a los mejores amigos, Proverbios 16, 28. ¿Cuántas veces los chismes han arruinado las relaciones individuales, han destruido iglesias, han dividido organizaciones? Pero claro, lo que pasa es que, dice la palabra, las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Y el chisme en la iglesia está muy disfrazado de semántica. Te lo cuento para que estés orando. Dame detalles, así oro específicamente. ¿Con quién? ¿Qué te importa? Orá y ya está. No, pero ¿con quién cayó? ¿Qué te importa? Pecado. Y a veces queremos hablar y decimos, no, es que me tengo que desahogar, es que lo tengo que decir. Miren, Saúl está endemoniado hasta los huesos. Dejó de ser aquel otrora ungido de Dios
Ahora está completamente perdido. Entonces él está en medio de los filisteos en una batalla, ve que está perdiendo y que está perdiendo su dignidad, y como perdió la paz, estoy hablando de Saúl, le pide a su paje de armas que lo mate. Su paje de armas dice no. Entonces ¿qué hace Saúl? Pone la espada así y se suicida sobre su propia espada, dice las Escrituras. Alguien ve eso, un testigo ocular, sale corriendo y dice: acá me gano una moneda con el jefe, acá voy a quedar bien, un salamero. Va a hablar con David, le dice: David, una buena nueva, el rey Saúl murió, tu enemigo murió. ¿Y cómo murió? Dice David. Bueno, estaba perdiendo la batalla y me pide a mí, el paje de armas no lo quiso matar, me pidió a mí que le ensarte la espada y yo cumplí. Dijo: no solo le doy una buena noticia, sino que acá me ascienden. David dijo: maten a quien se atrevió a tocar al ungido de Dios. No lo había hecho, pero por chismoso lo mataron. Por repetir, por hablar lo que no tiene que hablar. Nadie que haya tocado a un siervo, a un ungido de Dios, vivirá ante mi presencia, dijo David, y lo hizo decapitar en el instante. Yo supongo que había dicho: no, fue un chiste. Eso es un principio bíblico. Pero mentir en el chisme es algo natural. Miren, la Biblia dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. No hurtaréis ni engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nadie le enseña al hijo a mentir. ¿Quién dice: lo inscribí a mi hijo en un curso online cómo mentir? Pero la lengua del diablo, la lengua nativa, la lengua paterna es la mentira. Nacemos mentirosos. ¿Por qué no trajo la tarea? Me la comió el perro. Mi mamá se enfermó. A mí nadie me enseñó a mentir. Pero yo, para la maestra, la operé 5 veces de la vesícula, la vieja. Y miren, las exageraciones también es una forma de mentir. Cuando condimentamos la verdad es una forma de mentir. La Biblia no nos dice que tenemos que hablar todo, con todos. Nadie me obliga a hablar. Me dice: quédate callado y no tenés que mentir. Yo no tengo que decirle a alguien: pero qué lindo te queda ese vestido, esa falda. ¿Quién te pidió opinión? Si parece el circo Rodas, no le digas nada. Consejo: no hables. ¿De qué suma? ¿Sirve para que alguien se entregue a Cristo? ¿Alguien va a llegar más rápido a Cristo porque le diga: ¿viste fulano de tal? ¿Es nuestra tarea andar denunciando y sacando las mugres de otros? No. ¿Y saben por qué? Porque más mugre tenemos nosotros. Entonces, nunca olviden, mis queridos, que nuestras palabras tienen que ver con las intenciones del corazón. Yo dije que uno se puede airar, pero si vives amargada y amargado con una situación, ya no solo en la iglesia, en un trabajo, en un empleo, la vida es muy corta para ser infeliz, para estar mal, para que te falte la respiración, para que tengas dolor. Es muy corta, la vida se va pasando rápida. Te lo diré una y otra vez, la vida se pasa rápido. Y un día Dios dice: se terminó tu tiempo aquí en la tierra, te fuiste. Y te fuiste con el Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué hiciste mientras tanto acá? Amargado acá, disconforme con que Dios te puso acá, maldiciendo al otro. Entonces Dios dice que tu hablar cambie, que seas un hombre o una mujer que bendice. Que cuando llegues a la cama diga: ¿a quién ministré hoy? ¿A quién inspiré a ser mejor persona? Y no tienes que ser predicador para eso, En la oficina, en la compañía, ¿a quién inspiraste? ¿A tus hijos? ¿Los inspiraste a los gritos? ¿O los inspiraste con una palabra positiva? ¿Los corregiste, pero le dijiste: yo confío en ti, te exijo porque sé que eres bueno, porque sé que lo puedes lograr, no quiero un flojo? Entonces tú les exiges, pero con amor los inspiras a maldecirlo, a decirle: soy un burro, nunca va a cambiar. Entonces creo que cuando Dios cambia nuestra lengua nativa, de aquel padre que teníamos, el diablo, y nuestro lenguaje cambia, somos personas que bendecimos, que ministramos, que edificamos,
que hacemos que alguien se sienta bien. Que nuestras palabras empiezan a tener peso. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si yo te digo, yo te lo juro, estoy diciéndote que el resto del tiempo te estoy mintiendo. Pero esto sí te lo juro. Pero si yo te estoy diciendo a ti, te estoy diciendo esto, es porque te estoy diciendo esto. Entonces, el te bendigo tiene fuerza. ¿Vieron que el te bendigo es como chao, hola, adiós? Pero te bendigo. ¿De verdad? Sí, te bendigo. Tiene fuerza. Porque tú no andas regalando bendición a todo el mundo. Bendices a quien quieres bendecir. Y si no, te quedas callado. Todo empieza a cobrar fuerza. Por las maldiciones no te preocupas, porque dice el que te maldijere será maldito. Ese se maldice solo. ¿Para qué va a andar maldiciendo gente si se maldice solo? Y aquí que el que te maldijere será maldito. Un jefe de Estado dijo alguna vez: Israel, te maldigo con mis entrañas. Tac, tac, tac. Una cuenta regresiva. Una promesa que Dios le dio a Abraham hace miles de años se activa hoy a través de un canal de televisión. La mamá de mi papá, la Oma, la abuela Ana, la vieja alemana, finalmente un día dijo: me voy a dormir. Yo capaz que mañana no amanezco porque me tengo ganas de morir. Y se murió. Así se muere un alemán. Avisa. Y en aquel entonces yo fui al funeral de la abuela, vivía en Argentina. Y la noche anterior, cuando se hace el sepelio, como se estila en nuestros países, alguien muy cercano a mí, muy querido, me dice: ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Había mucho olor a flores, que eso también ocurre mucho en los funerales de nuestros países. Y me dice: ¿por qué no damos una vuelta a la madrugada? Sí, una vuelta a manzana, vamos a caminar un poco. Él sirve a Dios, él ama al Señor, me consta, o por lo menos amaba al Señor. Y cuando estamos platicando, hablando, me dice: ¿tú crees que Dios me ama? Le digo: ¿por qué me preguntas eso? Y me dice: no sé, porque a veces siento que todo lo que hago por servirle, todo lo que me esfuerzo, nunca es suficiente. ¿Cuán suficiente es suficiente para que Dios te ame? Y me puso a pensar, pero no en responder lo que retóricamente trataba de preguntarme, porque no hay una cantidad, no se puede cuantificar lo que podamos hacer para que Él nos ame más o menos, sino que de pronto me puse a pensar en aquel entonces, mientras estábamos despidiendo a la abuela de esta vida, que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, que mi hermano, mi amigo, abrió su corazón y me dijo: ¿crees que Dios me ama? He oído esa pregunta tantas veces en la vida. Es una pregunta que me han hecho pastores, colegas, amigos, seres muy amados. ¿Tú crees que Dios me sigue amando? ¿Tú crees que todavía yo tenga su favor? Y una sensación invadía el corazón de este hermano mientras dábamos aquella vuelta nocturna que no olvidaré, de insatisfacción, de no estar haciendo lo correcto, de que a lo mejor todo lo que estaba haciendo no lograba ganarse el favor de Dios y que Dios lo amara. Y entonces, bueno, la charla se extendió durante varias horas, pero lo importante, lo medular que me lleva a este mensaje, la idolatría de servir a Dios, así yo lo llamé, tiene que ver con lo que podamos o no podamos hacer para sentirnos que Dios nos ama más o menos. Mi amigo, aquel que me habló, no es el único en su lucha. Muchos hemos luchado, y me incluyo, con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor, su aceptación a través de nuestras buenas obras. Yo lo llamo la cinta fija espiritual. La cinta de correr, esa que hay en los gimnasios, donde uno sube, baja libras, desarrolla músculos en las piernas, pero no llega a ninguna parte. En cuestiones de los músculos y en cuestiones del gimnasio está bien. En cuestiones de dirigirse a alguna parte, cuando uno siente que no avanza, solo es la cinta la que se mueva, nos causa cansancio, nos extenuamos, trabajamos más y más con ahínco y nunca sentimos que estamos progresando. Y hay muchos en esta mañana o tarde que yo siento en el corazón, no lo siento ahora, sino que lo sentía cuando el Señor me decía lo que te dijera para hoy, me daba este mensaje para ti. Él me mostraba a muchas personas atascadas en esa cinta fija espiritual.
en esa cinta de cansarse, de extenuarse y al final del día preguntarse si todavía Dios te ama. Y por eso, para saber si estás atascado en esa cinta espiritual, y antes de avanzar con lo que Dios me dijo que te dijera, quiero hacerte algunas preguntas que no tienes que responderlas, pero sí en el corazón. ¿Sospechas en algún momento de tu vida, en algún rincón de tu mente, que mientras más obedezcas a Dios, más te va a amar? ¿Has pensado alguna vez, si yo obedezco al Señor en lo que me manda y estoy en su voluntad, sé que me va a amar más? Si solo lo sospechas, estás atascado en la cinta espiritual. Porque Dios no te ama más si eres más o menos obediente. Déjeme avanzar. A pesar de que conoces la verdad y sabes cómo funciona la gracia, hay algo en ti, en un rincón del corazón, en que crees que si eres una buena persona, con una buena moral, tienes más posibilidades de llegar al cielo. Si dices, esta semana yo no hice nada malo, así que seguro que me voy al cielo si Cristo viene o me muero. Si tan solo lo sospechaste, bienvenido a la cinta espiritual que no te lleva a ninguna parte. Porque esa cinta espiritual es movida por la suposición, el que mueve, el motor que moviliza esa cinta, la suposición que si yo hago un poco más para Dios o si le obedezco más, Él más me va a amar y más me va a aceptar. Y eso nos lleva a pensar que la libertad en el Señor siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual, en la próxima vez. Todavía no estoy bien, todavía Dios no me ama lo suficiente, y por eso hay tantos cristianos que se viven arrepintiendo todos los domingos. Entonces, cuando uno mide su posición con Dios, su relación con Dios, en términos de amor, por el logro espiritual, siempre va a haber uno que ore más, que ayune más, que busque más. Y eso te va a llevar a la frustración de preguntarte, ¿crees que Dios me ama? Siempre que vemos nuestra fe basada en la religión y no en un Dios viviente, esa religión o esas obras de bien terminan siendo un ídolo que compite contra Dios. Presten atención a lo que estoy diciendo, es un error sutil pero fatal. El asunto es que el Evangelio tiende a detectar nuestras inseguridades con las que luchamos y entonces nos seduce. El falso Evangelio nos seduce. Por ejemplo, el ídolo de la idolatría de la religión dice, si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, solo entonces estarás seguro. Y entonces es como una carrera donde continuamente queremos hacer más porque creemos que de esa forma Dios nos va a amar más. Les conté hace una semana o un par de semanas atrás que Dios le señaló esa falacia a su amiga Marta y le dijo, Marta, estás afanada, tienes que hacer lo que hace tu hermana María. María estaba tratando de encontrar su identidad estando con el Señor, mientras que Marta trataba de encontrar su identidad haciendo para el Señor. Y a veces cometemos ese error. Yo he cometido ese error, por lo menos he tenido esa tendencia gran parte de mi vida. Siempre me dejo engañar, bueno, no siempre, pero muchas veces me he dejado engañar por la mentira que Dios está más complacido conmigo cuando estoy haciendo algo para Él que cuando estoy con Él. Y entonces cuando hacemos eso, corremos el serio peligro de convertir el servir a Dios en un ídolo. Esa es la idolatría. El libro de los Hechos, hay una rica perspectiva sobre la lucha que tenía la iglesia primitiva con eso de convertirse a la religión o hacer que la religión sea un ídolo. Pasó en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, porque a veces con frecuencia olvidamos que los primeros cristianos de la iglesia primitiva eran personas religiosas antes de comenzar a seguir a Jesús. Ya eran religiosos. Los judíos que siguieron a Jesús, que tuvieron un encuentro con Él, no eran ateos en el sentido técnico y básico de la palabra. Eran religiosos y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando las costumbres de la fe judía. Y cuando se convirtieron al cristianismo, prometieron seguir la senda de Cristo, muchos de ellos elevaron sus leyes a un nivel casi malsano. Un día viene Cristo y les habla de gracia. Y le dice, no hay nada que ustedes pueden hacer para que Dios los ame. De tal manera mi Padre los amó que me mandó a mí, para que el que crea en mí tenga vida eterna. Dinos cuál es el mandamiento más importante. Amarás a Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. A eso se reduce toda la ley y los profetas. No puede reducirse eso a una ley. ¿Qué de la circuncisión? ¿Qué de los días de purificación femenina? ¿Qué de los días que uno debe esperar para la Pascua? ¿Qué de uno Nada. Tienen que amarme a mí. Y el que me ama a mí, ama al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Y eso los complicó de manera tal que en todo el Nuevo Testamento ustedes van a ver como una tensión entre la gracia y la ley. Présteme atención porque esto te va a bendecir tu vida cotidiana. Dice la palabra que algunos que venían de Judea enseñaban: si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, seréis salvos. Esto lo predicaban después de haber conocido a Jesús. El que no se circuncida conforme al rito de Moisés no será salvo. Lo que estaba ocurriendo en la historia de Hechos 15 era que la religión estaba añadiendo algo que Dios no había dicho. O es como que aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación, que viene solo por medio de la fe y la cruz, y le estaban añadiendo algunos reglamentos como la circuncisión. Crearon una ecuación que se ve como algo así: Jesús más circuncisión, salvación. Ese era el evangelio de los tipos. Miren, imaginen que diga domingo que viene en River Church, circuncisión para todo el mundo. Y pongamos una alberca afuera, pero vacía. No explico más. ¿Trajeron tijeras, hermano? ¿Cuántos trajeron sus tijeras? Te vas más liviano, seguro, pero... Ahora ustedes dicen, qué tontería. Si hicieras algo así, nos iríamos de la congregación, porque es una locura pensar que uno le podría añadir algo. Les voy a demostrar cómo no hemos cambiado. La Biblia, el Evangelio dice, el Evangelio predicado en las iglesias actuales dice: Jesús te da la salvación, pero ser bautizado también. Si no, no eres salvo. Jesús te da la salvación, pero también la Santa Cena. ¿Cuántas veces participaste en la Santa Cena? Jesús te da la salvación, pero tienes que ser miembro de una iglesia y congregarte y servir y ponerte el uniforme los quieres. Vestirte de negro. Siempre le agregamos algo, lo cual no está mal que le agreguemos algo, porque toda institución tiene su fundamento, su línea editorial, su constitución. Lo que digo es, si esa ecuación se inventa para decirle a la gente que eso te da salvación. ¿Soy claro o no? Si yo le dijera que el que no está bautizado no es salvo, estoy diciéndole una de las herejías más grandes. Estoy diciendo que el que no puede pasar por agua se va al infierno. Ustedes dicen, pero no es así. No es así. ¿Qué pasa si una viejita está así, toda cachuza, que no se puede mover, y llega a la iglesia y dice, usted se tiene que bautizar? La matamos a la vieja de pulmonía, a la señora. Pero yo veía como en las iglesias donde yo me crié bautizaban viejitos, pobrecitos. Uno una vez la sonda le empezó a flotar así, chapoteando. Estaba el viejito y se ahogó ahí, casi se muere, lo llevamos a la ambulancia. Pero ahora es salvo. ¿Quién dijo? Entonces, hay cosas que son buenas, pero que pueden transformarse en ídolos. Yo no digo, no vamos a bautizar más, no vamos a tomar más Santa Cena, porque todos son símbolos. El bautismo es para que tú, el que se bautiza, entienda que la vieja vida quedó enterrada. Siempre es la actitud del corazón, no el símbolo. Es la actitud lo que hace la importancia, ¿no? Cuando el símbolo es más importante, es lo mismo que estos defendiendo la circuncisión. Entonces, vemos lo que sucede luego, porque discuten el asunto de la circuncisión acá en Hechos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dice: muchachos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles, o sea nosotros, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, fíjense el razonamiento de un pescador, un tipo simple que llega a una conclusión formidable, magnífica.
Y Dios, que conoce los corazones, los de los gentiles, los de los judíos, dio testimonio, dándole al Espíritu Santo a ellos igual que nosotros, porque yo vi a mexicanos hablando en lengua, dijo Pedro. Vi a colombianos hablando en lengua, a salvadoreños hablando en lengua, a gringos hablando en lengua. No solo judíos. Y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos y los purificó por fe en sus corazones. Noten lo que dijo Pedro, Dios no hace ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Quién hace la diferencia entre los grupos? La religión. Siempre hacemos diferencia. Siempre estamos dividiendo a la gente con un muro. Reciban la palabra. Siempre. Los de allá y los de acá. Siempre nos dividimos por clases sociales, nos dividimos por idiomas, nos dividimos por etnia, nos dividimos por razas, nos dividimos por religión, nos dividimos por denominación, por sana doctrina, por sanísima doctrina, por recontrasanísima doctrina. Y cada vez tenemos un círculo más complejo para ingresar. Un club más exclusivo. ¿Soy claro lo que trato de decir? Cuídate de no adorar algo bueno como algo divino, porque ese objeto de idolatría se va a transformar en algo destructivo. Porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede purificar el corazón de un pecador. Ni la música ni ninguna ley jamás provocará una explosión de amor. Nunca hay que mezclar gracia con ley. Cuando uno mezcla gracia con ley, ahí es cuando la gente dice, Dios me ama. ¿Cómo vas a sentir que te ama si no puedes cumplir la ley? Yo puedo predicar de la ley y ver todo lo que estás transgrediendo. Spurgeon decía, un buen predicador debe promover la ley, predicarla y luego hablar de la gracia y decir, mira, estás transgrediendo, estás fregado, te va al infierno, haga lo que haga, te va al infierno, pero tengo la cura y presentar la gracia. La gente acepta el remedio cuando entiende que está enfermo. Yo no puedo hablar de gracia si primero la gente no entiende la ley. ¿Soy correcto en eso? ¿Me explico en eso? ¿Cómo voy a convencerte de que necesitas quimioterapia si primero no te convenzo que tienes cáncer? Por eso hay jóvenes que se van de la iglesia. Nunca valoraron la gracia porque nunca supieron que estaban transgrediendo. Cuando yo entiendo que pequé, cuando yo entiendo que me es imposible agradar a Dios, entonces ahí me aferro a la gracia y no me muevo más. Pero mezclar las dos cosas, decir, bueno, está bien, gracia está bien, pero también un poco de ley, es agregarte una circuncisión a una salvación que no lo está pidiendo. Y en esta iglesia no mezclamos ley con gracia. En esta iglesia por ley te decimos, estás en pecado y te tendrías que ir al infierno. Pero la gracia me dice que te vas al cielo porque Él murió en la cruz para darte vida eterna, vida en abundancia. Alguien tiene que decirme amén. ¿Cuánta gente nos ha dicho, yo tendría que servir más? He conocido tantos líderes que ya no escuchan a otros, ya no escuchan mensajes, creen que ya no tienen que adorar. Tantos líderes que siempre tienen que estar ocupados porque sienten que así están agradando al Señor y Dios les quiere hablar y hace años que no les puede hablar. Cuando yo me acerco al Señor por la gracia, tengo la seguridad que Él me ama. Yo también me hago esas preguntas, porque somos cabezones. Yo también a veces me pregunto, ¿el Señor me amará? Y entonces una vez le dije, Señor, quiero que me digas, yo no te lo voy a preguntar más, pero yo quiero que me digas que no me vas a dejar nunca a pesar de mí, a pesar de mis errores. Háblame por la palabra. Y entonces el Señor me habla. Y estas palabras que ustedes oyeron capaz decenas de veces, miren cómo sonaron para mí. Y tal vez cómo suenan para ti esta tarde. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones, si somos perseguidos, estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. Nuestra victoria es absoluta, total en Cristo, quien nos amó. Y nada te podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, para no dejar nada afuera, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Yes! ¡Aleluya!
cambia tu perspectiva esa. Te amo incondicionalmente. ¿Cómo cambia esa tu postura? Te rejuvenece, tus ojos brillan, te llenas de seguridad. Y la seguridad te hace amar, no maltratar. La seguridad te hace servir. Lavas los pies. No hagas eso. ¿Cómo no? Si yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ¿cómo no voy a lavar pies? ¿Qué seguridad hay que tener para servir, eh? Cuando estás inseguro, decís, no, yo no voy a andar lavando pies. Además, a estos sinvergüenzas, y entre los pies están los de Judas. Pata sucia del traidor no se le van a andar lavando. Que se muera con las patas sucias. Uno de esos par de pies estarían en el patio de Caifás en horas, traicionando al maestro. Todos esos pares de pies de esos 12 discípulos estarían corriendo, ninguno estaría al pie de la cruz. Huirían como ratas. Y el Señor, que todo lo sabe, se los lava. Qué seguridad, che, hay que tener para eso. Hay que estar sano emocionalmente, ¿eh? Hay que estar muy sano emocionalmente para dejar que en tu plato moje el pan aquel que te va a traicionar. Y yo sí sé, no se acerca no al plato, a la mesa, al comedor no se acerca. Fulano te va a traicionar, que no venga más, no lo quiero más. Yo sería así. Ustedes no, pues son Heidi ungidas. Yo no lo quiero más. De verdad, yo sé que alguien me va a traicionar feo. Ya, fuera. Y el Señor deja hasta el último minuto ahí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Qué seguridad! Y usted dice, era Jesús. Pero el Señor dice que podemos tomar identidad de Él, que podemos hacer las cosas que Él hizo, aprender de Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué ocurriría en nuestra vida si entendiéramos de una vez por todas que Dios no quiere que te gane su amor, sino que Él siempre te amó profundamente desde el principio? ¿Cómo cambia eso el Evangelio? Por favor, ¿cómo cambia? Te cambia la perspectiva, la forma de ministrar. A mí me cambió en los últimos 7, 8 años, así, cuando entendí que Dios me amaba tal como soy. Esto no es una excusa para si no cambia o lo que quiero. Digo, yo entendí que Dios ya sabía que yo era así, que antes que era así. Dios ya sabía que eras así de cabezón, así de testarudo, así de mal hablado. Dios sabía que eras así de mal pensado, chusma, lengua partida. Dios lo sabía. Y te ama. Y murió por ti. Y murió por mí. No eres un producto dañado, un defectuoso en medio de un museo de santos. Eres alguien como todo el resto, con un montón de problemas, con un montón de procesos. Algunos Dios terminó, otros el Señor llevó al profeta a la casa del alfarero y no era el barro el que mandaba, sino que era el alfarero el que desmenuzaba, tiraba todo abajo y empezaba una y otra vez. Y el Señor hace eso continuamente, cada tanto nos reinventa, nos quita lo que sobra, nos pone algo más, nos amolda y nos va preparando. Y eso a veces duele, a veces molesta, pero porque te ama. Dios al que ama disciplina. Hablamos de eso el domingo pasado. Dios a veces te tiene que poner un no, y un no es porque sabe que te va a hacer mal. A veces se calla, y el callarse no significa que te dejó de amar y no te quiere escuchar ni te está respondiendo, sino que Él sabe que cuando se calla tú vas a seguir orando, y Él sabe que de esa manera te tiene retenido ante su presencia. Te ama tanto que sabe que si te da la respuesta tú te levantas de ahí y no vuelves a orar hasta que tengas un problema. Entonces tú vienes y dices, Señor, resuélveme todos los problemas del año. Lo único que necesito son $20,000 para pagar todas las deudas. No, tú lo único que quieres es no tener que venir a mi presencia todos los días. Así que te voy a dar de $10 por día. Vení a orar. Señor, ¿por qué maná todos los días? ¿Por qué no podemos juntar? Porque no quieren depender de mí. El maná será diario. Y Dios sabe que si nos bendice rápido, nosotros somos olvidadizos. Así somos, Él nos creó. ¿Cómo no nos va a conocer si es nuestro fabricante? Y entonces Dios sabe que, dice la palabra, yo callaré de amor por ti. Has amado tanto que te has quedado mirando sin hablar.
¿qué haces? Te contemplo. Dios dice, te amo tanto que callaré. A veces Dios te mira y dice, Señor, háblame, Padre, háblame, háblame. Dios dice, contéstame aunque sea un no, un sí. Qué feo cuando llora. Callaré de amor por ti. Se le hace un nudo en la garganta cuando te ve de tanto que te ama. Y nosotros tomamos esa omisión como que Dios nos ignoró, como que nos... Eso les gusta a los predicadores. El Señor te raerá. Waves crashing light, lost in the glow, a spectral flight. Echoes of the past, they call my name. In this layered dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. Pixel rain, we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this steady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie we fly. At the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light. Echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light.